¿Sabías que el tereré fue declarado por el Congreso de la Nación como bebida nacional y cultural del Paraguay por ley número 4261 del 2011, el 25 de febrero, quedando esa fecha como su día nacional? Pero se lo recuerda cada último sábado de este mes. Mundo Tereré 2. ¿Sabías que en el 2020 la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a las prácticas y saberes tradicionales del tereré en la cultura del Pojañana, bebida ancestral guaraní en Paraguay? ¿Y sabías de que el tereré logró el récord Guinness de la ronda de tereré más grande del mundo el 14 de octubre del 2017? El evento se realizó en la costanera de Asunción y contó con la participación de 1.332 personas, organizado por la Asociación Tereré Paraguaymbaé. Y no te olvides que el sábado 22 próximo se realizará el Festival Nacional del Tereré 3. Como estamos en el mes del tereré, trataré de darte algunas pildoritas sobre esta emblemática bebida del Paraguay. Te adelanto que gracias a estos cronistas que convivieron con aquellos guaraníes de la colonia, pude dimensionar el verdadero origen de la yerba, del coyoy, del mate y del tereré. Estos fueron el padre jesuita Antonio Ruiz de Montoya, los gobernantes Irala, Hernandarias, Juan de Garay, Castilla de Guzmán y el contemporáneo ingeniero Juan Carlos Garabaglia, argentino. En cuanto al consumo de la yerba mate, el paraguayo es incomparable porque desayuna y cena cocido o coyoy con algo, toma mate a la mañanita al atardecer y toma tereré a la media mañana y a la media tarde, y no importa la estación. Según los sabios suizos Bonpland y Bertoni, quienes vinieron y vivieron en el Paraguay, el único yacimiento de esta planta en el mundo se encuentra en la cordillera del Maracayú, lado paraguayo, hasta las proximidades de los cerros de Uturuzú. Sostienen que solamente en ese lugar estas plantas son endémicas porque se reproducen por sí solas mediante la raíz, manteniendo la pureza total de la hierba. Al salir en otra zona, como en el caso del este del Paraná, actual Brasil, salen otras especies de menor calidad, porque las semillas fueron transportadas en el estómago de los tucanes. También resulta con menor calidad cuando es domesticada, sea con semilla germinada o por codo. El cocido negro, el tereré y el mate son la evolución del KRU precolombino de los guaraníes a base de la yerba mate, descubierto por los paleolíticos entrados por el estrecho de Bering unos 3000 años antes de Cristo hasta el corazón de América del Sur, llamados los Caingan. Acostumbraban llevar enredado con hilo por la cintura y mascaban sus hojas durante sus largas caminatas por las selvas. Estos enseñaron las propiedades del congoñi, lo que alimenta a los neolíticos guaraníes incursionados a tierras paraguayas por el Chaco y por las Amazonas unos 500 años antes de Colón. Ulrico Smil, ya en 1536, describe el prehispánico trueque entre los guaraníes e inca, intercambiando el caá por joyas de oro, plata, piedra preciosa, animales para domesticar. El consumo prehispánico de la yerba mate fue recogido por el padre jesuita Antonio Ruiz de Montoya en la mismísima cordillera del Maracayú en 1575. Los jesuitas llegaron al Paraguay solo por el caá. El KRU era una infusión de la yerba mate con agua caliente o al natural, de ahí el tereré, en una vasija cerámica o en la mitad de un porongo grande o esperaban que baje la borra y corría de mano en mano entre los jefes nativos en sus largas horas de debate tratando temas tribales. Decían que ahuyentaba el sueño, daba inteligencia, concentración y espíritu alegre. Además de ser exclusividad de los jefes comunitarios, también los chamanes empleaban este caá para sus oficios religiosos y de sanación. Los incas no bebían como té, sus chamanes hacían humos rituales y sus hojas ofrendaban a sus dioses.
Uso masivo de la yerba mate. Luego de la fundación de Asunción, el gobernador Irala ya se percataba del comercio entre los guaraníes y los incas por el viejo camino del Tapé a Virú que llegaba hasta el Atlántico. Pero no le importaba. Además, ya sabía de la costumbre de los jefes tribales sometidos a los españoles, quienes ya compartían la poderosa infusión con los jefes militares. En menos de 5 años, el consumo del té ya se expandía entre los españoles e indígenas. La rápida expansión del uso masivo del caa en 15 años fue comprobado por Irala en 1554 durante su expansión al Guairá, donde fue recibido por miles de aborígenes que allí poblaban. Llamó la atención de los españoles la buena talla, el vigor físico y el excelente estado de salud de aquellos indios, su buen carácter y su natural alegría. Irala descubrió el oro verde. Repaso de los paleolíticos en Paraguay mascaban las hojas del congoñi como alimento. Los neolíticos guaraníes lo llamaban caa y lo usaban sus caciques y consejeros tribales como té sin bombilla ni tacuarilla, y sus chamanes en humo y rituales. Desde que llegaron los españoles en 1536, los jefes nativos invitaban a los militares el caariú y rápidamente el consumo con agua caliente o al natural se extendió en los demás españoles y a los nativos en general, quienes convivían con los hispanos. En 1543, los guaraníes compartieron con los españoles el secreto de cómo elaborar la yerba mate. Sus hojas se secaban en barbacoa a fuego lento, luego se pisaban, se embolsaban y se guardaban por unos meses, luego se destinaba al consumo. Sigue el resumen. Según el argentino Pau Narvajas, los guaraníes inventaron la bombilla en los pueblos franciscanos que rodeaban Asunción entre 1540 y 1547, empleando el bambú. Al principio, al extremo de esta tacuarilla agregaban la barba de la mazorca de maíz para filtrar el agua. Luego le incorporaron varios agujeritos y finalmente tejieron una delicada y minúscula canastilla de cestería y le incorporaron a un extremo del bambú. Uno de ellos hasta hoy se conserva en el Museo Andrés Barbero de Asunción. Según Ruiz Díaz de Guzmán, Irala pudo haber enviado un modelo de este precario artefacto hasta Lima, Perú, en donde había excelentes orfebres que trabajaban la plata y el oro. En 1542 llegaron a Asunción las primeras partidas de bombillas y materos enchapados en plata y oro, especialmente para la élite española. Seguimos con el caa. Manuel Domínguez escribió que la popularidad del consumo del caa en Asunción y sus alrededores se había extendido hasta el virreinato del Perú. Afirma que desde 1550 se obligaba su consumo a los indios sometidos a trabajar en las minas de Potosí porque el caa era mucho más efectivo que la coca. Le atribuían propiedades alimenticias, refrescante contra el calor y que levantaba el ánimo. En 1561, con la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Asunción se convierte en madre de 70 ciudades en Paraguay, en el sur de Bolivia, en Brasil y Argentina. Fue una colonización de paraguayos, ya que para la base social de estos pueblos fueron llevadas familias criollas, mestizas y nativas, con sus semillas, aves, animales, bolsas de yerba mate y la adicción al mate frío y al mate caliente. Y así surgieron estas fundaciones: Tucumán en 1565, Córdoba y Santa Fe en 1573, y en 1580 la de Buenos Aires con Juan de Garay y la paraguaya Ana Díaz, quien había llegado tomando mate durante todo el trayecto. Ella se quedó para organizar la nueva urbe, y en 1583 se fundó Corrientes. 11. Para 1550 en la provincia del Paraguay y en el Alto Perú se generalizó el consumo del caa. Como nadie tenía la habilidad para filtrar la infusión entre los dientes y el labio superior, los nativos inventaron el tacuapí de bambú, luego la bombilla. Según Félix de Azara, antes de 1560, el gobernador Irala facilitó la venida de orfebres limeños hasta Asunción por la alta demanda de dichos artefactos. Se inició la era de la explotación de la yerba mate y de la esclavitud de los nativos para la infernal extracción y traslado de los follajes fuera del Maracayú. La palabra mate es la castellanización de la voz quechua matí o porongo en guaraní. Los nativos emplearon la nueva forma de beber esta infusión como caariú acu o mate caliente para los españoles y caariú rosa mate frío, que luego se llamaría tereré. El nombre científico del caa es Ilex paraguariensis. La clasificación botánica de la yerba mate con este nombre se debe al científico francés Auguste de Saint-Hilaire, compañero de viaje de Aimé Bonpland al Río de la Plata. La yerba mate es un poderoso antioxidante por su alto contenido de vitamina C. Es digestiva. Su poder diurético elimina la urea acumulada por los alimentos hiperproteínicos ocasionada por el alto consumo de las carnes. Reduce el colesterol malo.
regula la función hepática y actúa como sedante. La xantina tiene efecto relajante en los tejidos musculares lisos y efectos estimulantes miocárdicos. Su mateína es energizante. En 1554, ante el consumo masivo generalizado de la yerba mate y como no había ni oro ni plata, Irala ordenó la encomienda a los españoles para hacer trabajar sin paga a los guaraníes. Los jesuitas, estando en la reciente fundada Córdoba en 1576, se enteraron del floreciente comercio de la yerba mate entre Asunción y Lima. Justamente a petición del obispo de Asunción, Fray Alonso Guerra, se solicitó la presencia de estos misioneros. La delegación de la Compañía de Jesús, con el padre Antonio Ruiz de Montoya al frente, llegó a la provincia del Paraguay en 1588 con la misión de evangelizar a los nativos, pero dio la coincidencia de que directo de Asunción se dirigieron a los yacimientos del Oro Verde. Para mala suerte, fueron expulsados furibundamente por los bravos maracayenses, quienes ya estaban en disputa con los encomenderos españoles por la rapiña de sus yerbales. Diplomáticamente, los jesuitas se refugiaron al este del Paraná, actual Brasil, que de Yapa se toparon con los asentamientos militares de Asunción, también peleándose por una yerba de menor calidad en la región del Guairá. El sabio suizo Moisés Bertoni afirma que aquellos hombres prehispánicos ya endulzaban a veces su caaru con miel silvestre o con caaje o stevia bertoniana. En síntesis, lo que tomaban era el actual cocido cuartel o cocido ATI perezoso. La versatilidad de esta hoja permitía que se aproveche de 4 formas principales. Se bebía la infusión, se masticaba la hoja, se inhalaba su humo y se aspiraba su polvo. Existen como 12 empleos, como la adivinación, el casamiento, sanación, entre otras. Para 1596, el consumo de la yerba mate ya estaba muy adentrado en la sociedad asuncena. Un miembro del Cabildo de Asunción escribió al gobernador Hernandarias y dice: el vicio y mal hábito de tomar mate se ha extendido tanto entre los españoles, sus mujeres y niños, que a diferencia de los indios, que se contentan con tomar una vez al día, la toman de forma continua, y aquellos que no lo beben son muy raros. Los colonos venden sus prendas de vestir, armas y caballos, y se endeuda para obtener la yerba mate. Por su parte, Hernandarias se quejó al virrey de Lima sobre la haraganería que creaba el consumo del mate caliente en los hogares y el mate frío por las diferentes faenas, por la rapidez de su preparación. El 14 de agosto de 1630, el padre Antonio Ruiz de Montoya fundamenta una carta dirigida al rey para denunciar el inhumano trato a los nativos por parte de los encomenderos españoles. Dice: testigo soy de haber visto por aquellos montes osarios bien grandes de indios, que lastima la vista verlos y quiebra el corazón saber que los más murieron gentiles, descarriados por aquellos montes en busca de muchas sabandijas, sapos y culebras, y como aún de esto no hallan, porque beben mucho de aquella hierba, de que se hinchan los pies, piernas y vientre, arrobas de carga acarreaban 15, 20 y más leguas, pesando el indio mucho menos que su carga, sin darle cosa alguna para el sustento, más que una bolsita de yerba mate para aprovechar las aguas de los arroyos como descanso. Durante la época de la guerra de la Triple Alianza y en la guerra del Chaco, el mate frío era de mayor consumo, porque en las guerras se prohibía el mate, ya que el humo delataba su presencia a los enemigos. Y para los mensúes tampoco se les permitía sentarse para consumir la yerba mate. 1880. Moisés Bertoni, en el tercer tomo de su libro Civilización Guaraní, aparecieron por primera vez los términos de tererijí, terirí y tereré como variante de mate frío o caagrosa. Este sabio había rescatado de una tribu de Alto Paraná que consumían este mate frío con bastantes remedios yuyos. Hasta hoy día, en nuestro campesinado, algunos adultos mayores y tradiciones familiares, el tereré sigue siendo sin yuyos y a veces sin hielo. El tereré en la guerra del Chaco fue obligatorio, porque con ello los soldados consumían remedios yuyos y con la yerba mate filtraban las aguas impuras de los tajamares, filtraban los soldados hasta sus propios orines. Variedades del tereré. Diferentes colectividades de inmigrante también adaptaron a sus gustos esta bebida. Se tiene el tereré ruso, en que la variante está que en vez de agua usan jugo de algún
cítrico, endulzado y con bastante hielo. Está el tereré polaco, emplea leche fría endulzada como líquido. En ambos casos, al matero va la yerba mate. Esta tradición se enraizó en el sur paraguayo y norte argentino. El tereré se prepara dependiendo del contexto y las circunstancias, y generalmente se emplea como matero la guampa, hecha con cuerno vacuno. Así se tiene las siguientes formas. Terererupa, comida para la base estomacal, y como se machacan bastantes yuyos digestivos y diuréticos, es imperioso el consumo de alguna fritura pesada. Tererejape es el espacio y el momento en que se discuten y se analizan temas de interés del grupo y no faltan las conversaciones de ocio. Terereyere, una persona lo distribuye en forma ordenada y secuencial en ronda. Tereré solitario, cuando uno se sirve individualmente. Tereré novillo, pretexto para visitar a una pretendiente. Tereré caballería, por la premura del tiempo, se ceba con abundante agua. Tereré albañil y tereré cocueaca, a modo de descanso laboral para hidratar y nutrirse con los elementos. Tereré llorador, se eligen yuyos contra la resaca. Tereré pantano, cuando se prepara el agua con exceso de hierbas medicinales. Tereré ateún, cuando nadie quiere cebar. Era una tradición que la preparación y servicio del mate y del tereré correspondan a las personas de menor estatus familiar, como mujeres, niños y jóvenes, quienes tampoco podrían compartir su consumo. El Día Nacional del Tereré en Paraguay se festeja el último sábado de febrero y es el Día Nacional del Tereré por ley número 4261 del año 2011, que declara al tereré como Patrimonio Cultural y Bebida Nacional del Paraguay. En Paraguay, el último sábado de febrero se festeja el Día Nacional del Tereré por ley número 4261 del 25 de febrero del 2011, que declara al tereré como Patrimonio Cultural y Bebida Nacional del Paraguay. En el 2017, Paraguay obtuvo su récord Guinness en el tereré más largo del mundo. En el 2022, la UNESCO declaró al tereré Patrimonio de la Humanidad. Cada 11 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Yerba Mate, Ilex paraguariensis. Así lo declaró el Poder Ejecutivo el 25 de diciembre de 1997. Finalmente, luego de escuchar estos 21 capítulos, me pregunto, ¿por qué tanta protección al tereré? La sociedad paraguaya está siendo ingrata con el cocido y con el mate, que también se gestaron en el Paraguay. ¿O estamos queriendo regalarlos?